Hola compañeros, mi nombre es Álvaro y vamos a continuar con este interesante curso de las fuentes de alimentación conmutadas. Habíamos dicho que en el próximo video íbamos a tratar cómo se fabrica el ciclo de trabajo en la fuente conmutada. Resulta, compañeros, que existen dos algoritmos de control fundamentales: el control en modo corriente y el control en modo tensión. En el caso del control en modo tensión, pues lo vamos a tratar en otra oportunidad. En este caso vamos a tratar el control en modo corriente enfocado a la fuente Flyback, porque las fuentes Flyback utilizan control en modo corriente. ¿Qué significa eso del control en modo corriente? Básicamente, la fuente conmutada se comporta como una fuente de corriente controlada por tensión. ¿A qué me refiero, compañeros? Habíamos dicho que teníamos un interruptor, ¿verdad? Cuando el interruptor se cierra en la inductancia primaria o en el primario del transformador, la corriente empieza a crecer en forma de rampa inclinada. Luego, cuando la corriente alcanza un valor pico que está determinado por una tensión de error, inmediatamente se abre el interruptor. Es decir, la corriente alcanza un punto de ajuste que está establecido por una tensión de error. Compañero, a este algoritmo de control se le llama control en modo corriente. Y básicamente todas las fuentes Flyback funcionan con control en modo corriente. Listo. Bueno, ¿cuál es el corazón del control en modo corriente? Básicamente, el corazón del control en modo corriente es un trozo de circuito que se conoce como flip-flop o vía estable. Un circuito vía estable básicamente es un circuito de memoria. Básicamente es una memoria, ¿verdad? Y consiste en esta cajita que está aquí. Cuando un pulso entra en una de las entradas, tenemos dos entradas. Tenemos una entrada que es el grabado y otra que es el borrado, o set o reset. Cuando un pulso entra en el grabado, la salida del flip-flop se pone en alto. Eso se traduce, compañeros, en que el gate del transistor se pone en alto y básicamente el transistor se cierra o el interruptor se cierra. Una vez se cierra el interruptor, pues naturalmente fluye una corriente a través de la inductancia primaria, ¿verdad? Listo. Pero esa salida del flip-flop se va a mantener en alto o en set siempre y cuando no se active el reset del flip-flop. Es decir, tenemos, por un lado tenemos un pulso que está activando el grabado, ¿verdad? O sea, está activando el flip-flop, está poniendo en alto la salida del flip-flop, lo cual significa que el interruptor se va a cerrar. Y por otro lado tenemos un pulso que está poniendo en bajo la salida del flip-flop, lo cual se traduce en que el interruptor se va a abrir. ¿Sí me hago entender? Ahora, compañeros, ¿qué determina que el interruptor se cierre? O sea, ¿qué determina que la salida del flip-flop se ponga en alto? Pues básicamente la salida del flip-flop se pone en alto porque existe un pulso de reloj conectado a la entrada del grabado del flip-flop. ¿Sí me hago entender? Ahora, imagínate que tú pulsas un interruptor a una determinada frecuencia. O sea, digamos que en un minuto tú pulsas el interruptor 60 veces, ¿verdad? O mejor, digamos que en un minuto tú pulsas el interruptor 30 veces. ¿Sí me hago entender? Eso básicamente es lo que hace la señal de reloj. Pulsa el interruptor y la salida se pone en alto, ¿verdad? Pero ojo, hay que tener en cuenta, entre cada pulso hay un espacio de tiempo, porque es un pulso con un ancho de pulso muy pequeño. Imagínate que pulsas un interruptor, ¿verdad? O mejor, pulsas un pulsador, ¿verdad? Y luego esperas un tiempo determinado y otra vez lo pulsas. Esperas un tiempo determinado y otra vez lo pulsas, y así sucesivamente. Luego, cuando sacas el número de pulsos en un minuto, descubres que pulsaste el interruptor 30 veces. ¿Sí me hago entender? Esas 30 veces por minutos básicamente representan la frecuencia. Básicamente los circuitos lógicos hacen lo mismo, pero estamos hablando de frecuencias altísimas, ¿verdad? Del orden de kilohertz, incluso del orden de megahertz. Entonces, el pulso de reloj está enviando un pulso en el grabado del flip-flop, lo que hace que la salida se ponga en alto, ¿verdad? Y naturalmente el gate permite el paso de la corriente en el interruptor, ¿verdad? ¿Sí me van a entender? Entonces el interruptor se cierra, ¿verdad? Naturalmente el interruptor se cierra y la corriente fluye a través de la inductancia primaria. ¿Sí me van a entender? Listo. Ahora, compañeros, ¿qué característica tiene ese pulso de reloj? Normalmente estas fuentes operan a una frecuencia constante, aunque hay topologías cuasi resonantes que operan a una frecuencia variable, pero ese es otro tema, ¿verdad?
Ahora, el pulso envía, en este caso, supongamos que vamos a operar con una frecuencia de 100 kHz, ¿verdad? Lo que significa 100 kHz se traduce a 100.000 pulsos en un minuto, en un segundo, 100 kHz. 100 kHz es algo como 1 por 10 a la 5 Hz, ¿verdad? 100 kHz. Ahora, ¿cuál es la distancia de tiempo entre un pulso y otro? Teniendo en cuenta que es un pulso muy pequeño, vamos a despreciar el ancho del pulso. Básicamente representa el periodo de la onda. Aquí tenemos la frecuencia y sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Por lo que vamos a tener un periodo que es igual a 1, o más o menos eso sería siendo 10 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Sí me hago entender? O 10 microsegundos. Eso significa que prácticamente existe entre cada pulso con una frecuencia de 100 kHz, entre cada pulso que se le envía al flip-flop, existe un espacio de tiempo de 10 microsegundos, compañeros. Eso vendría siendo algo como esto, 10 microsegundos. ¿Sí me hago entender? Ahora, quiere decir que existe un circuito de reloj que está enviando un pulso que está accionando o está poniendo en alto el flip-flop en un espacio de tiempo de 10 microsegundos. Es decir, cada 10 microsegundos vamos a enviar un pulso de reloj que va a poner en alto el flip-flop, ¿verdad? Ahora, parece algo muy simple, ¿no? De hecho, es algo muy simple. Un pulso pone en alto el flip-flop y se mantiene en alto la salida del flip-flop, ¿verdad? Eso significa que el gate, vamos a tener una tensión que va a polarizar el transistor y vamos a cerrar el transistor, ¿verdad? O el interruptor, ¿verdad? ¿Sí me hago entender? Vamos a cerrar y va a haber una corriente entre el drenador y la fuente del transistor. ¿Sí me hago entender? Es decir, se cierra el interruptor y naturalmente empieza a fluir una corriente que yo les había dicho que esa corriente crece en forma de rampa. Listo, compañeros. Ahora, ¿qué determina cuándo se abre el interruptor, verdad? Porque tenemos una señal de reloj que está cerrando un interruptor. Es decir, esa señal entra a flip-flop y la salida se pone en alto. Cierra el interruptor, ¿verdad? Listo. Pero, ¿cuándo se abre el interruptor? Pues es muy sencillo, compañeros. El interruptor se abre en un tiempo que está determinado entre 0, aunque en realidad no es 0, y 10 microsegundos. Es decir, el tiempo es el periodo de la forma de onda, o sea, de la señal de reloj. ¿Sí me hago entender? Es decir, entre 0 y 10 microsegundos el interruptor se tiene que abrir. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué determina que ese interruptor se abra? Pues una tensión de error. Yo les había dicho, compañeros, que a partir de una perturbación en la salida de la fuente, por ejemplo, supongamos que que se produce una caída en la tensión de salida de la fuente, ¿verdad? Yo les había dicho que esa caída se traduce en que aquí en el sensor, en la entrada del sensor, aquí en la tensión de referencia, la tensión naturalmente va a caer por debajo de 2.5 voltios. Claro, porque esta tensión de 2.5 voltios la tenemos cuando tenemos 10 voltios a la salida. Pero si esos 2 voltios caen, naturalmente en este divisor de tensión, naturalmente va a caer la tensión por debajo de 2.5 voltios. Eso significa que tenemos un punto de ajuste en el TL431, que es una fuente de tensión constante, es decir, una fuente que no varía. Vamos a tener 2.5 voltios en el interior del TL431, ¿verdad? Y esos 2.5 voltios se van a comparar ¿con qué? Con la salida del sensor. ¿Sí me van a entender? Ahora, si la salida del sensor cae por debajo de 2.5 voltios, que es lo que va a suceder si la tensión cae aquí por debajo de 10 voltios, naturalmente el TL431 sale de la escena. ¿Qué significa? Que no se conduce ninguna corriente entre cátodo y ánodo. Eso se los había explicado. Ahora, eso lo encuentran en las notas de aplicación, en muchísimas publicaciones, pero básicamente no significa que en realidad no exista una corriente entre cátodo y ánodo. Sí existe una corriente de polarización muy pequeña, ¿sí me hago entender? Pero normalmente se dice que sale de la escena, ¿ok? Es decir, no se conduce corriente entre cátodo y ánodo cuando la señal, cuando la tensión en la entrada aquí del sensor, aquí en la salida del sensor, está por debajo de 2.5 voltios. Si no se conduce ninguna corriente, el LED del autoacoplador no alumbra, no conduce ninguna corriente, ¿verdad? O conduce una corriente muy pequeñita. Como no conduce corriente, ¿verdad? Aquí, naturalmente, el transistor del autoacoplador se comporta como un interruptor, o sea, como un interruptor abierto.
Es decir, aquí tenemos un circuito abierto, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre el colector y emisor. O sea, no se conduce ninguna corriente entre colector y emisor. De tal manera que no existe ninguna caída de tensión aquí. ¿Sí me hago entender? Y la tensión de error se va al máximo, es decir, a la tensión de colector común, es decir, la tensión máxima que nos entrega el circuito. ¿Sí me hago entender? Pero eso tiene un sentido, compañeros. Si la tensión de salida cae por debajo de 10 voltios, entonces lo que necesitamos es elevar la tensión de error. Es decir, cae la tensión de salida, la tensión de error se va arriba, ¿verdad? Ahora también sucede lo contrario. Si la tensión de salida de la fuente no cae, sino que se eleva por encima de 10 voltios, entonces lo que sucede es que aquí sí tenemos una corriente, ¿verdad? Ahora esa corriente va a excitar el transistor del autoacoplador. Y naturalmente la tensión de error se va a acercar a la tierra, ¿sí me van a entender? Porque aquí este interruptor va a tender a irse cerrando, va a ser una resistencia variable que va a hacer su valor de resistencia cada vez más pequeño, ¿sí me van a entender? Y ese valor de resistencia pequeño lo que va a hacer es disminuir el valor de la tensión de error, claro, porque lo acerca a la tensión de referencia o a los 0 voltios. Dicho de otra forma, compañeros, la perturbación de salida crea una tensión de error, pero esa tensión de error va en oposición a dicha perturbación. Compañeros, esta técnica de control se llama retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque la tensión de error va en oposición a la perturbación de salida de la fuente, de tal manera que una perturbación que cause que la tensión de salida se eleve va a causar una tensión de error que se va a disminuir. ¿Sí me van a entender? Y viceversa. Listo. Ahora, compañeros, listo. Pero estábamos en el tema de qué forma la tensión de error controla la corriente, de qué forma la tensión de error determina el punto de ajuste de la corriente, compañeros. Compañeros, muchas veces en la teoría de control van a encontrar lo que llamamos un punto de ajuste. Cuando establecemos un punto de ajuste, básicamente establecemos un valor hasta el cual una variable va a llegar. ¿Sí me hago entender? Lo que yo le estoy diciendo aquí es que si la corriente crece en forma de rampa inclinada, ¿verdad? Y yo establezco un punto de ajuste, lo que voy a establecer es un valor, ¿ok? Y ese valor va a determinar hasta dónde va a crecer la corriente. ¿Sí me hago entender? Es decir, que esa corriente deja de crecer, ¿verdad? Cuando alcanza el valor establecido por el punto de ajuste. Básicamente el punto de ajuste lo establece la tensión de error. Pero, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo hace la tensión de error para determinar hasta dónde va a crecer la corriente? Básicamente lo hace a través de un comparador, es decir, comparando la tensión de error con la tensión, con la corriente que atraviesa la inductancia primaria, ¿listo? Básicamente, como vemos aquí, tenemos un comparador. Aquí tenemos un espejo de la corriente. Ahora les voy a explicar este espejo cómo funciona. Es muy sencillo, ¿verdad? Cuando la corriente que se está censando aquí, en esta resistencia Shunt, ¿verdad?, que crece en forma de rampa inclinada, igual a la tensión de error que sale de aquí. ¿Sí me van a entender? Cuando lo iguala, el comparador se va a alto. ¿Sí me entienden? Cuando se va a alto, envía un pulso al flip-flop de reset. Y el pulso de reset naturalmente pone la salida del flip-flop en baja. ¿Sí me van a entender? Es decir, que el interruptor se abre. Dicho de otra forma, cuando el valor de la corriente alcanza el valor de la señal de error, automáticamente el comparador gira. Y ese giro hace que se accione un flip-flop, o se accione el reset del flip-flop y se abra el interruptor. Por eso se dice que tenemos una fuente de corriente controlada por una tensión de error. Básicamente, compañeros, de esa manera funciona ese algoritmo de control, el control en modo corriente. Listo. Ahora, compañeros, yo les estoy diciendo que aquí yo estoy censando una corriente, es decir, esta resistencia que está aquí es esta misma resistencia que tengo acá. Listo. Como sabemos, la resistencia sigue la ley de Ohm, por lo que cuando fluye una corriente por la inductancia primaria, ¿verdad?, al estar la resistencia en serie con la inductancia primaria, naturalmente la corriente que fluye por la inductancia primaria va a ser la misma corriente que fluye por la resistencia, ¿verdad? Y la tensión en los terminales de la resistencia, es decir, la tensión aquí y la tensión B, en estos terminales, la tensión aquí, va a ser un espejo de la corriente que atraviesa dicha resistencia, que a su vez es la misma corriente que atraviesa la inductancia primaria.
la misma forma que tiene la tensión en los terminales de la resistencia, lo tiene la corriente que atraviesa dicha resistencia. Claro, es la ley de Ohm, compañeros, así de simple. Y como aquí tenemos esta resistencia, estamos sensando. Entonces, básicamente lo que ocurre es que la tensión, cuando el pulso del reloj cierra el interruptor, ¿verdad?, automáticamente la corriente va a ascender en forma de rampa. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta qué valor? El valor lo determina la tensión de error. Cuando la corriente iguala al valor de la tensión de error, automáticamente se acciona el reset del flip-flop y el interruptor se abre. Ahora, existe una relación directa entre la corriente, entre el valor máximo que va a alcanzar la corriente y el valor de la tensión de error, naturalmente, ¿verdad? ¿Sí vamos a entender? De tal manera que si la tensión de error aumenta, la tensión en forma de rampa va a alcanzar un pico máximo mayor, ¿sí me van a entender? Ahora, ¿cuál es el sentido? Pues el sentido es muy sencillo, compañeros. Cuando la tensión de error aumenta, es porque la perturbación causó una caída en la tensión de salida de la fuente. Y eso significa que la fuente está pidiendo más energía, que lo que acabamos de conectar en la fuente causó una caída de tensión. Y esa energía se traduce en corriente, es decir, entregar más corriente en la inductancia primaria. Entonces, compañeros, básicamente lo que hacemos es que la tensión de salida cae, tenemos una tensión de error más grande, y esa tensión de error más grande permite que la corriente en forma de rampa alcance un valor pico mayor, claro, porque necesitamos entregarnos energía. Lo mismo sucede en sentido contrario. Si esa tensión de error no aumenta, sino que es un poco más pequeña esa tensión de error, naturalmente la corriente va a alcanzar un pico menor, ¿verdad? ¿Y eso sucede cuándo? Sencillo, cuando la tensión no cae, sino que se eleva por encima del valor establecido, ¿verdad?, que son 10 voltios. Si la tensión se eleva, ustedes saben que vamos a tener más corriente aquí. Al tener más corriente aquí, se va a excitar el transistor del optoacoplador y naturalmente la tensión de error va a disminuir. Al disminuir la corriente, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nos está diciendo que no entregamos tanta energía, porque no es necesario entregar tanta energía. ¿Listo? Ahora, compañeros, ahora vamos a pasar a lo que llamamos modulación de ancho de pulso, porque básicamente lo que tenemos aquí es una modulación de ancho de pulso y ciclo de trabajo, ¿ok? Listo, compañeros. Habíamos dicho que introducíamos un pulso de reloj en el flip-flop y que ese pulso pues cerraba el interruptor, ¿verdad? Ahora, ese interruptor se va a abrir entre un tiempo 0 y un tiempo de 10 microsegundos. En la práctica no sucede así. En la práctica existe un ciclo de trabajo mínimo, ¿verdad? Normalmente puede ser de 10-15%, es decir, que no vamos a tener un tiempo de 0. Bueno, aunque en algunos circuitos integrados pues tenemos una lógica de control más compleja, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, omisión de ciclo. Básicamente no vamos a tener ningún ciclo, el interruptor va a permanecer abierto y eso sucede cuando no tenemos nada conectado a la fuente, pero eso es un tema aparte. Listo. Entonces, compañeros, el interruptor se cierra y podemos mantener cerrado. El pulso de reloj pone el flip-flop en alto, ¿verdad? Entonces, polarizamos el transistor y el transistor básicamente se va a cerrar y va a permanecer cerrado un tiempo entre 0 y 10 microsegundos, ¿verdad? Supongamos que ese tiempo es el 50% o la mitad de 10 microsegundos, es decir, supongamos que ese tiempo es 5 microsegundos, ¿verdad? 5 microsegundos sobre 10 microsegundos, ¿verdad? O la relación entre. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? La relación entre el tiempo que el interruptor está cerrado y el periodo. Porque básicamente este es el periodo, 10 microsegundos, ¿verdad? Entonces la relación entre el tiempo que el interruptor está cerrado y el periodo la vamos a expresar en un porcentaje. Por ejemplo, esto vendría siendo un 50%, ¿verdad? 5 sobre 10 es lo mismo que 50 sobre 100. Básicamente, este porcentaje, ¿verdad?, expresado, que no es otra cosa que la relación entre el tiempo que el interruptor está cerrado y el periodo de la señal de reloj, se conoce como ciclo de trabajo, compañeros. ¿Sí van a entender? En este caso, el ciclo de trabajo es el 50%. Ahora, supongamos que la corriente que está aquí, por ejemplo, aquí donde la corriente crece, alcanza un valor pico menor. Supongamos que esa corriente alcanza
un valor pico menor, es decir, la señal de error se redujo porque tenemos mucha energía, estamos entregando mucha energía. Entonces ya el interruptor permaneció cerrado, por ejemplo, 3 microsegundos. 3 microsegundos de 10 microsegundos. Eso se traduce, compañeros, en un porcentaje del 30%. Este 30%, compañeros, es lo que se llama ciclo de trabajo. Este 50% se le llama ciclo de trabajo. Normalmente también el circuito integrado permite un ciclo de trabajo máximo, así como un ciclo de trabajo mínimo. Normalmente el ciclo de trabajo máximo no supera el 60%. ¿Ok? Listo, compañeros. Bueno, ese 60% normalmente en estas topologías, ¿no? Porque en algunas topologías el ciclo de trabajo supera el 90%. ¿Ok? Pero ya son topologías que funcionan como la topología en medio puente y puente completo, que ya eso es otro tema, la topología push-pull, ese es otro tema, listo. Entonces, compañeros, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el control en modo corriente? Mira, compañeros, las ventajas es que nosotros tenemos un control estricto sobre la corriente que atraviesa el primario, por lo que si se produce un cortocircuito, se puede construir una lógica de control que cuando la corriente alcance un valor, ¿verdad?, que se considera un cortocircuito, básicamente enviamos un pulso al reset del flip-flop y el flip-flop ponga su salida en bajo, es decir, abre el interruptor. Esa es la ventaja del control en modo corriente. Se tiene un control directo sobre la corriente. Por esa razón se utiliza el control en modo corriente en la fuente flyback. ¿Por qué? Porque resulta, compañeros, que yo les había dicho en uno de los videos, les comenté, que en la fuente flyback o en el transformador flyback se conservan los amperios vueltas. Esto puede ser muy difícil de entender, pero en otro video les voy a explicar qué significa que se conserven o que se cancelen los amperios vueltas. Compañeros, los amperios vueltas no son otra cosa que algo que en electromagnetismo llamamos fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Y la fuerza magnetomotriz como causa nos produce un efecto que se llama intensidad de campo magnético. Y la intensidad de campo magnético como efecto nos produce un efecto que se llama densidad de flujo magnético o inducción magnética. Cuando nosotros hablamos de inducción magnética tenemos que hablar de punto de saturación. Todos los núcleos de los transformadores pueden entregarnos una cantidad de inducción magnética, así como un conductor o un cable puede entregarnos una cantidad de corriente eléctrica. El núcleo puede entregarnos una cantidad de inducción magnética y si se supera esa cantidad de inducción magnética, el núcleo se va a saturar y cuando el núcleo se satura, la permeabilidad se disminuye a cero y este núcleo que tenemos aquí, desaparece de la escena. Lo que se traduce en ¿qué? Es que el conductor pierde la propiedad de inductancia y se comporta como un simple cortocircuito, es decir, nuestra fuente se va a cortocircuito. ¿Listo? Compañeros, desventaja del control en modo corriente. El control en modo corriente tiene una inestabilidad cuando el ciclo de trabajo se aproxima y cuando supera el 50%. Esa inestabilidad se conoce como inestabilidad subarmónica u oscilación subarmónica. Ahora, para evitar esa inestabilidad hay que compensarla y se compensa a través de una técnica que se llama compensación dependiente. Ahora, todo esto, compañeros, que les estoy explicando es sumamente complejo. O sea, a simple vista, pues yo trato de simplificarlo, pero cuando hablamos de la técnica de análisis, de modelar el control en modo corriente, entonces ahí empieza la complejidad. Listo. Ahora, vamos a analizar algo, compañeros. Yo les había comentado en un vídeo de funciones de transferencia de polos y ceros. ¿Sí me hago entender? Resulta, compañeros, que existe algo que se llama función de transferencia. Una función de transferencia es un modelo matemático que vincula una excitación a una respuesta. Ese es el concepto más simple que pueden obtener. ¿Por qué es importante una función de transferencia en un circuito, compañeros? Porque resulta que si yo te hablo de una excitación aquí, una excitación en la salida de la fuente, esa excitación se va a propagar a través de esta red. ¿Sí me hago entender? Y a partir de esa excitación vamos a tener una respuesta que es la tensión de error. Ahora, nosotros necesitamos modelar
esa respuesta, esa relación entre esa excitación y esa respuesta. Claro, y de esa forma podemos construir la respuesta en frecuencia del circuito. ¿A qué me refiero, compañeros? Que, por ejemplo, cuando se produce una perturbación, naturalmente vamos a tener una tensión de error a la salida, ¿verdad? Pero ojo, antes de tener una respuesta a partir de esta excitación que se produce aquí, van a haber unos retrasos de tiempo. ¿Sí me hago entender? Es decir, van a haber unos lags. ¿Sí me hago entender? Es decir, cuando se produce una perturbación y esa perturbación baja por aquí, tiene un retraso, ¿verdad? Cuando esa perturbación llega acá, tiene un retraso. Cuando esa perturbación llega acá, tiene un retraso. Es decir, cuando se produce la perturbación que causa que la tensión de salida caiga, antes de corregir el ciclo de trabajo, ¿para qué? Para rechazar esa perturbación, antes de hacerlo se produce una pérdida de tiempo, no es de forma instantánea. Y si no se tiene en cuenta esa pérdida de tiempo, el sistema cae en una inestabilidad. Por ejemplo, la ley de control es que si la tensión de salida cae, si esa perturbación empuja la tensión de salida hacia abajo, tengamos una tensión de error hacia arriba, ¿verdad? Pero eso en teoría. En la práctica puede suceder lo contrario, es decir, que si la perturbación causa que la tensión de salida caiga, entonces la tensión de error va a caer. ¿Sí me hago entender? Es decir, se va a invertir la ley de control y vamos a tener algo que llamamos retroalimentación positiva. Naturalmente, el ciclo de trabajo va a aumentar en vez de disminuir. Perdón, el ciclo de trabajo va a disminuir en vez de aumentar, ¿verdad? Y se va a invertir la ley de control. Y la tensión que cayó va a caer aún más. ¿Sí me entienden? Entonces la fuente va a oscilar, el valor va a ser inestable, nuestra fuente se va a destruir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cuadrar todos esos tiempos, esas constantes de tiempo asociadas a todos los circuitos, incluyendo la planta, que esto que está aquí lo que llamamos la planta? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que introducir retrasos y tenemos que modelar esos retrasos y esa modificación que tiene en tiempo, en la perturbación y en amplitud. ¿Listo? Por ejemplo, si yo te digo a ti que aquí se produce una perturbación, no importa la forma que tenga esa perturbación, básicamente esa perturbación es una suma de componentes sinusoidales, compañeros. Recuerden la serie de Fourier, ¿sí me hago entender? Y esos componentes se van a propagar por toda la red. Y esos componentes tienen unos valores en amplitud y en frecuencia. ¿Sí me hago entender? Que ustedes saben que son unos múltiplos de una frecuencia fundamental. Entonces, esa perturbación viaja por toda la red y naturalmente aquí tenemos condensadores. Aquí tenemos un condensador, acá tenemos un condensador, aquí tenemos un condensador parásito. ¿Sí me van a entender? Y esos condensadores van a producir retrasos y adelantos en esa señal. Y esos retrasos y adelantos lo podemos modelar a través de lo que llamamos polos y ceros. Un polo, compañeros, es un comportamiento en la respuesta en frecuencia que se caracteriza por una disminución en la ganancia, es decir, una disminución en la ganancia a una determinada frecuencia. Por ejemplo, si por aquí viaja una señal, ¿verdad? Y esa señal se mueve, el valor de esa señal se mueve a una velocidad tal que tiene una frecuencia de 10 kHz. Y el polo está ubicado a 10 kHz. Quiere decir que a partir de esa frecuencia, a partir de ahí, una señal que tenga una frecuencia mayor se va a atenuar. ¿Sí me hago entender? Y también se va a retrasar, es decir, se va a demorar más. Con el efecto del cero ocurre todo lo contrario. Que si a partir de esos 10 kHz tenemos ubicado el efecto del cero, naturalmente la señal, una señal que tenga una frecuencia por encima de 10 kHz, va a recibir, esa señal se va a amplificar, ya no se va a atenuar, sino que va a empezar a amplificarse. Y ya la señal va a viajar a mayor velocidad a través del bucle. Compañeros, esto es, yo trato de explicarles esto con palabras, porque en la medida que lo puedes aprender con palabras, cuando manipules los números, que empieces a incluir las funciones de transferencia, que empieces a manipular las funciones de transferencia y empieces a observar los polos y los ceros en la ecuación, en la medida que lo tengas claro de forma intuitiva, cuando te toque entenderlo con los números, te vas a dar cuenta que no es tan difícil. ¿Sí me hago entender? Listo, compañeros. Ahora les voy a explicar algo con palabras, algo muy importante, y es que en los sistemas de control existe algo que se llama paradoja del sistema de control. Por ejemplo,
La paradoja del sistema de control significa que el sistema no puede distinguir entre una perturbación y el efecto de corregir dicha perturbación. ¿Qué me hago entender? Miren, resulta que se produce una cierta perturbación en la salida de la fuente. Esa perturbación que se produce en la salida de la fuente va a viajar por todo el bucle y a partir de esa perturbación o de esa excitación vamos a tener una respuesta, ¿verdad? Cuando se produce esa respuesta, el sistema utiliza esa respuesta ¿para qué? Para ejercer un control, es decir, para suprimir esa perturbación. Porque si esa perturbación hace que la tensión caiga, ¿verdad? El sistema rápidamente tiene que ejercer una acción que tiene que corregir esa caída de tensión en la salida de la fuente. Pero, naturalmente, cuando el sistema trata de corregir dicha perturbación, es decir, trata de corregir el efecto de dicha perturbación, va a producir otra señal, ¿sí me van a entender? Otra señal que va a viajar por todo el bucle y va a regresar nuevamente aquí, donde se inició todo, ¿sí me van a entender? Ahí es cuando el sistema se confunde, ¿verdad? El sistema, esa señal que se devolvió, que a partir de esa perturbación entró por todo el bucle y regresó nuevamente a su inicio, el sistema lo va a confundir con otra perturbación. Es decir, el sistema se va a equivocar, va a decir no, otra perturbación y va a ejercer nuevamente el control. ¿Sí me van a entender? Y esto, compañeros, se va a producir de forma indefinida y entonces el sistema va a oscilar. Entonces, lo que nosotros pensábamos que era una fuente de tensión, ya no es una fuente de tensión, sino una fuente de ruido, compañeros. Y ahí vienen otros conceptos, que es lo que llamamos margen de ganancia y margen de fase. ¿Sí me hago entender? Es decir, que entre la señal que entra aquí, la perturbación que atraviesa todo el bucle, llega aquí, se ejerce el control y nuevamente va a llegar aquí, compañeros. Tiene que haber un retraso, ¿sí me hago entender? Y ese retraso se modela a través de un concepto que llamamos margen de fase. ¿Sí me hago entender? Ahora, margen de ganancia. Si por alguna razón, compañeros, esa perturbación que tenemos aquí, que nace a partir de esta excitación y entra por todo el bucle y se devuelve, coincide en amplitud, es decir, tiene el mismo valor de amplitud y de fase, es decir, esto es una onda senoidal, compañeros. Si yo te digo que una onda senoidal coincide en amplitud y fase con otra onda, lo que te estoy diciendo es esto. Si esto llega a suceder en la fuente conmutada, el sistema automáticamente oscila. ¿Sí me hago entender? Pero esto, compañeros, va a suceder sí o sí en la fuente, pero va a suceder de la siguiente manera. Cuando las dos ondas están en fase, es decir, una perturbación que nace de aquí, atraviesa todo el bucle y se devuelve, cuando están en fase, que sí o sí va a suceder, necesitamos que suceda lo siguiente. Que, por ejemplo, esta sea la entrada aquí, ojo, y esta sea la salida, es decir, lo que entra por aquí, y esto va a ser lo que se regresa, lo que vuelve nuevamente al punto. ¿Sí me van a entender? Lo que vuelve nuevamente acá. Necesitamos que lo que vuelva esté atenuado cuando ambas formas de onda estén en fase. ¿Sí me hago entender? Ahora, en algún momento dado, compañeros, esto que está aquí, compañeros, se va a llamar margen de ganancia. En algún momento dado, compañeros, va a suceder que ambas formas de onda van a coincidir también en amplitud, ¿verdad? Entonces, suponiendo que nuevamente esta sea la señal que entra aquí, la perturbación, es decir, sale de acá, va a producir un efecto, ¿verdad? Va a producir otra forma de onda que va a regresar acá. Yo necesito que cuando ambas formas de onda, es decir, la que nace de aquí y regresa a este mismo punto, coincidan en amplitud, que eso va a suceder, no coincidan en fase. ¿Sí me hago entender? Entonces tiene que suceder esto que está aquí. ¿Sí me hago entender? Si esto sucede y esto sucede, el sistema es estable. Pero si esto sucede, el sistema se retroalimenta positivamente. Y de ahí viene el concepto de margen de fase y margen de ganancia. ¿Sí me hago entender? Y el concepto general de margen de estabilidad. ¿Sí me hago entender? Ahora, compañeros, esto es una teoría que
es muy compleja, pero que se puede aprender, ¿saben? Porque existen muchísimas herramientas, incluso existen muchas herramientas para diseñar estas máquinas. Tenemos MyCAD, tenemos los software space, tenemos modelos lineales, existen muchísimas herramientas y eso es lo que vamos a ver en este canal. Y se van a dar cuenta que no es tan complicado, compañeros. Lo que hay es que esforzarse un poquito. Ahora, explicar esto con palabras puede ser un poco complicado. Si me hago entender, entonces hago mi mayor esfuerzo. De todas maneras, en su debido momento voy a empezar a subir material con multimedia, porque el material con multimedia puede quedar mejor, porque de pronto aquí cometo algunas imprecisiones. Sí me hago entender, pero hago mi mayor esfuerzo. Entonces en su momento voy a revisar los videos y voy a empezar a corregir algunas imprecisiones, así sea, pues así sea por algún texto o algo. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues nos vemos en otra oportunidad y vamos a seguir subiendo más información en el canal. Te recomiendo que te suscribas porque en este canal vas a encontrar información que no la vas a encontrar en ningún otro en español, ¿ok?